a la exposición de Francisco de Herrera el Mozo y el Barroco Total, un ciclo que lo que pretende es una visión poliédrica del artista, como la misma exposición intenta demostrar, ¿no? Tenemos en el ciclo que hoy inaugura el profesor Fernando Marías, continuará María Álvarez de Garcillán, posteriormente la profesora Beatriz Blasco y cerraré yo el ciclo, ¿no? Por tanto, hoy es un día para mí muy importante porque voy a presentarles a una de las personas que yo considero que actualmente en el panorama de nuestra historia del arte significa estímulo, ¿no? Estímulo de conocimiento, estímulo de pensamiento y, sobre todo, a mí particularmente, me ha enseñado a hacerme preguntas, a problematizar los objetos sobre los que nos enfrentamos. El profesor Fernando Marías, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma y académico de la Real Academia de la Historia, es un gran experto en la Edad Moderna, hizo su tesis sobre la arquitectura en Toledo, pero sobre todo es un gran experto en el Greco y su carrera es ingente, ¿no? Acérquense ustedes a Dialnet y podrán ver la cantidad de artículos que ha elaborado. Hoy nos va a hablar sobre un tema que considero que es muy importante, la construcción historiográfica de Palomino. Él, de hecho, ha tenido un proyecto, un I+D del Ministerio, precisamente sobre Palomino, y es una persona, Palomino, que conoció a Herrera. Por tanto, la visión que hoy nos va a dar Fernando Marías del artista es muy importante. Él, además, tiene un artículo en Artigrama sobre el mecenazgo de don Juan José de Austria sobre el Pilar de Zaragoza, que considero que es muy importante precisamente para hablar sobre el autor intelectual de un proyecto, ¿no? Y la relación que hay entre un autor intelectual y el propio artista. Por eso, nadie mejor que Fernando Marías, persona a la que admiro profundamente y que para mí ha significado un estímulo constante. Le agradezco que esté con todos nosotros. Muchas gracias. ¿No se oye? Pues esto está encendido verde. ¿Se oye? Sí, no se sabe. Bueno, espero que sí. Ahora parece que no se acopla y puedo dar debidamente las gracias tanto a la institución que nos acoge como a Benito Navarrete por esa presentación y por la invitación, no siendo en absoluto un especialista, y se notará, en Francisco Herrera el Mozo. Es evidente que el título que yo he colocado para esta charla, muy guapo, bizarro y galante, aunque yo nunca le comuniqué, Herrera el Mozo y Palomino, plantea una cuestión que desde mi punto de vista es esencial. El título que yo intentaba introducir, pero que me dijeron que era demasiado largo, era el que aparece en la parte inferior de esta imagen. Genio de satírico y diabólico. Y eso ya no es perfectamente aceptable desde una perspectiva de lo que es el antiguo régimen y de un momento tan crítico en la historia de España como la Guerra de Sucesión, y por lo tanto diríamos la sustitución del régimen, lo que llamaríamos el régimen austracista por el régimen borboncista, con los consecuentes problemas que conllevó y que evidentemente a Herrera el Mozo no le tocó vivir. Genio de satírico y diabólico, esto se le llama que es un satírico, pero al mismo tiempo es diabólico, muy guapo y bizarro y galante. Y aquí nos encontramos ya con algunos de los elementos básicos de la visión que tiene Palomino, que no hace falta decirlo, que es el gran primer historiador del arte de la monarquía hispánica, que publica su Parnaso español en 1724, diríamos que en un momento en el cual probablemente ha comenzado a escribirlo décadas atrás y tiene que hacer encaje de bolillos, si queremos, para presentar un panorama en el cual se cierra, diríamos, con un gran protagonista,
se abriría con otro gran protagonista, que es evidentemente Velázquez. Le dedica una larguísima biografía a Herrera el Mozo, pero lo cierra, diríamos, con un personaje como un italiano, pero súbdito de la monarquía como napolitano, Luca Giordano, que había escapado, diríamos, casi por piernas del Madrid invadido, si queremos, por los Borbones a comienzos del siglo, sucesivamente 2 veces a comienzos del siglo XVII, con los avatares de esa guerra de sucesión. ¿Quién es Francisco Herrera? Bueno, ustedes tienen la exposición, supongo que todos ustedes la han visto. Guapo, bizarro y galante. No tenemos un autorretrato suyo, no deja de ser curioso. Yo me he permitido traer esas imágenes que creo que se pudieran vincular con un carácter, diríamos, de autorretrato escondido en San José, escondido en ese pescivendolo, como dirían los italianos, el vendedor de pescado, muy probablemente en la costa napolitana, o ese San José que aparece en el sueño, al cual le enseña el ángel, no solamente, diríamos, a María, no culpable, sino a lo que va a ser la consecuencia, que es el Santísimo Sacramento, y por lo tanto, diríamos, con una proyección eucarística, con una proyección, diríamos, pasional, de sacrificio, de una de las devociones que tuvo, más importantes, que tuvo Herrera el Mozo. Quiero decir que tenemos un personaje que era pagadísimo de sí mismo, lo veremos con los textos que aparecen, y por parte de nuestro amigo Palomino. Pero permítame empezar, y hasta cierto punto tiene si queremos, una consecuencia de carácter metodológico, es hasta cierto punto la que me interesa más, con una anécdota. Hace 15 días, un grupo de colegas y amigos visitábamos con Benito Navarrete la exposición que ha organizado. Y burlando, y porque nos gusta evidentemente hablar de cuadros o hablar de dibujos, como es normal en cualquier persona que se dedique a la historia del arte, porque desde Plinio sabemos perfectamente que la historia del arte surge del interés y la conversación, el diálogo entre personas interesadas en los cuadros. Nos fijamos en este dibujo de Londres, en el cual pues, se representa el auto de fe de la Plaza de San Francisco en Sevilla en 1660, el cual daría pie a un cuadro que Francisco de Herrera no entregó a la Inquisición. Bueno, yo creo que debía ser también un hombre que trabajaba cuando quería, y fijándonos en los detalles, uno de ellos encontró, si domino, este pedazo en la zona de los condenados vestidos con el San Benito. Y evidentemente en la diapositiva que he compuesto, alguien dijo, pues el de la derecha, pues parece Velázquez. El del piso de arriba, pues parece Murillo. Y evidentemente no podía ser en este año un tercero, porque todos parecen llevar, además de una vara, parecen llevar lo que podría ser una paleta. Bueno, nos quedamos muy inquietos diciendo, los ha condenado a ser reos de la Inquisición y por lo tanto ya está diabólico y satírico, y encontraremos otro texto que recoge Palomino pintando corozas o por lo tanto cucuruchos para supuestamente sus amigos, o no tanto, pero tendríamos que plantearnos otra alternativa. Quizá porque no tengamos, diríamos, todos los elementos de una cultura en la cual la violencia inquisitorial ejercida desde un punto de vista psicológico por la propia Suprema y desde un punto de vista físico por la sociedad civil y no estrictamente por la Iglesia, hemos olvidado que a los reos con San Benito, que son estos que tienen un trajecillo con una espada, con una cruz de San Andrés en el pecho, lo acompañaban 2 familiares del Santo Oficio.
No es que sepamos, como Velázquez, no tenemos ni idea de que fuera familiar del Santo Oficio, pero evidentemente parecen acompañar y que algo se les pegara, diríamos, de su familiaridad con la Santa Inquisición a los condenados, y que algo de los condenados se les contagiara. Y por lo tanto nos quedaremos con la duda de si lo diabólico de Francisco Herrera había tocado a esas figuras como Murillo y como Velázquez. Siempre se ha dicho que no había tenido Velázquez trato con él, las diferencias entre de edad y hasta cierto punto de estamento, si queremos, durante la estancia romana de ambos, la segunda estancia de Velázquez y la única de Herrera, y evidentemente tuvo que tener tratos, incluso diríamos durante algunos meses, en la llamada Academia de Murillo, pero que es la Academia de Murillo y de Herrera, el Mozo, en Sevilla, y por lo tanto, diríamos, tendría también, un hombre más joven, bueno, pues alguna roce que terminaría con el abandono de la academia y el traslado del pintor a Madrid. Este es el cuadro en el cual, pues, evidentemente, no hay quien distinga, se han puesto los cucuruchos a los individuos de los condenados, pero no hay forma de distinguir en la obra final lo que serían, diríamos, esos rostros que nosotros burlando identificábamos. ¿Qué quiere decir desde un punto de vista, diríamos, el corolario metodológico? Bueno, sí, Herrera, como nosotros pensamos, en su momento, erróneamente, había colocado entre los condenados por la Inquisición a 3 pintores, 2 con nombre y 1 sin nombre todavía, y después como familiares acompañantes a reos condenables, lo que nos encontrábamos es con un pintor que hasta cierto punto forma parte de algo que no tenemos muchas veces en la historiografía en cuenta. Los pintores o los arquitectos o los escultores no solamente, diríamos, son productores, artífices, productores de artefactos, sino que son personajes, diríamos, con amores, con odios, que se enfrentan entre sí. Y por lo tanto hay una historia, en primer lugar, como llamaba Manfredo Tafuri, de espada y puñal. Y hasta cierto punto no solamente, pero puede también tener una historiografía de daga y puñal. Esto es, no porque debamos darnos, que a lo mejor nos los debemos dar, puñaladas entre nosotros los historiadores del arte, sino porque la historiografía nunca ha sido, diríamos, inocente, siempre ha tenido, diríamos, una agencia específica, como vamos a demostrar en el caso de Palomino y Herrera, el Mozo. Palomino a la derecha, ese retrato de hombre que evidentemente parece guapo, bizarro y galante, pero que no tenemos ninguna seguridad de que se trate de Herrera, y por lo tanto 2 personajes que se van a coincidir en el Madrid de Carlos II entre 1678 y 1684. Aunque, como vamos a insistir, Palomino no comunicará con él por razones que evidentemente saldrán en su momento al recoger la cita de este personaje. La primera puñalada, si queremos, de Palomino aparece no tanto en la extensa biografía de Herrera el Mozo, sino en la biografía del padre, ahora lo veremos. Francisco de Herrera y Inestrosa o / Aguilar o el Mozo. Esto es, ¿por qué pongo Inestrosa, supuestamente el nombre que se reconoce como el nombre de la madre, y Aguilar? Bueno, porque aparece en la documentación de la época los 2 apellidos, uno Inestrosa de esa madre, 2 Aguilar, que es el segundo apellido del padre. Y por lo tanto tenemos aquí una recolección de informaciones sobre, diríamos, los 2 personajes, Herrera y Palomino, y un personaje en el medio que es fundamentalmente Juan Carreño de Miranda, que hasta cierto punto es el personaje que va a concitar bueno, la envidia, si queremos, y la sátira de Herrera, y al mismo tiempo la admiración por la prudencia en la pluma de Palomino.
Los otros personajes eran hasta cierto punto, bueno, no voy a decir que puedan señalarse como vidas paralelas a lo Plutarco, no, en absoluto, no son vidas paralelas. En primer lugar, el año 47, volveremos sobre ello, pues Herrera se casa con 20 años. No sabemos las causas de ese matrimonio joven y de inmediato se divorcia. En cambio, Palomino, que había cursado órdenes menores y había llegado a ser en 1678 clérigo menor, pues 2 años después cuelga el hábito, como tantas veces ocurre, se encuentra con Catalina Bárbara Pérez, se casa y un matrimonio de 45 años e inmediatamente después de enviudar hace las terceras órdenes y se convierte en sacerdote de una manera efímera porque se muere prácticamente ese mismo año. Quiero decir que lo que señala es que, bueno, tienen una relación, diríamos, en el mundo terrenal completamente distinta. Herrera nunca se casará, mientras que, bueno, pues parece que mantener una relación con Catalina Bárbara Pérez, pues para Palomino fue una cosa muy importante. Palomino nunca llegó a ser pintor del rey, ya veremos también los problemas, sino ad honorem, ¿sí? Con gajes, si queremos, muy tarde, 10 años más tarde, y en cambio tiene una vida agitada precisamente en los últimos años del reinado de Carlos II y después durante la Guerra de Sucesión. Y uno de los elementos fundamentales, como he señalado en un artículo titulado de esta forma por José Riello, es un enemigo de que los artistas pasaran por las aduanas de Italia. Esto es, que hicieran el viaje que no hizo a Italia, lo cual les daba, diríamos, como a Velázquez, pero no a Murillo, o a Cano, les daba un sentimiento de superioridad, del conocimiento de haber abierto, diríamos, unas ventanas al extranjero, de tener un conocimiento directo de aquello que a lo mejor a través de la imprenta y los grabados se podía conocer de una manera pues limitada, lineal, en blanco y negro, en lugar de la realidad pictórica del país vecino. Y por lo tanto, diríamos, no pagar el peaje de las aduanas de Italia. Como he dicho, la primera puñalada es la que le confiere o le infiere a propósito de la biografía de Herrera el Viejo. Esta es una de las páginas que le dedica, muy rígido de condición. Su muerte es un error, año de 1656, excelente pintor al fresco y al temple. Esto es una de las cosas que sabemos de Herrera. Aunque no haya llegado nada hasta nosotros, es que fue un excelentísimo pintor al fresco. Y naturalmente pudo haber aprendido algo con el padre, a pesar de su rígido proceder, pero también tuvo que, y no hay documentación al respecto, bueno, formarse o reformarse como pintor de frescos en Italia. Dice, hombre verdaderamente insigne y mucho más pintor que su hijo. Empezamos bien, porque no empastaba tanto de color como el padre, cuyas figuras parecen de bulto por la gran pasta de color que tienen, además del gran dibujo y fuerza de claro y oscuro, que es uno de los elementos que se elogia siempre, el proceder pictórico del hijo. Y la casta parece totalmente italiana. Esto es, ya le está metiendo un segundo rejón, porque ha estado en Italia, mientras que el padre no. Y con tal magisterio, que parece lo pintaba todo con brochas el padre. Indiciado en labrar moneda. Siempre Palomino juega con dos barajas. Indiciado en labrar moneda, retraído en la iglesia de San Hermenegildo, perdonado por Felipe IV en su viaje a Andalucía en 1624. ¿Qué quiere decir indiciado? Sospechoso de falsificar moneda. Y por lo tanto se esconde, protegido, diríamos, por el fuero eclesiástico, en la iglesia del colegio de San Hermenegildo, en Sevilla, y tiene que esperar a que, según la tradición oral, pues fuera perdonado y lo sacara de la iglesia Felipe IV en 1624. Singular gusto, sigue diciendo del padre, en pintar bodegoncillos con diferentes baratijas de cocina hechas por el natural, con tal propiedad que engañan. Nuevamente, diríamos, le está hurtando al hijo los elementos fundamentales. Excelente en pintar al fresco. Rígido e indigesto de condición, no le paraban los discípulos en casa. Por ejemplo, supuestamente Velázquez. Las imágenes que he puesto, que son procedentes de la iglesia de San Hermenegildo, bueno, tampoco es que exista un autorretrato, yo me lanzo a señalar que en algunos elementos pudiéramos encontrar
el rígido convertido en un San Hermenegildo, que evidentemente desde un punto de vista religioso era fundamentalmente rigidísimo y que, como saben ustedes, pues termina siendo santo al enfrentarse a su padre Leovigildo por razones, diríamos, de su catolicismo, pero un catolicismo que sus propios contemporáneos, y voy a citar nada menos que a San Isidoro de Sevilla, le parecían un exabrupto de una relación mala paterno-filial, porque, hasta cierto punto, el rey era el padre y no tendría que haberse revelado y haber terminado, digamos, muerto por el padre. Y así su hijo don Francisco, empezamos a seguir en la biografía, y una hermana suya tuvieron forma de quitarle a su padre 6.000 pesos. Esto es, son cosas que no tenemos ninguna información documental y que tampoco está referido en la biografía del hijo, y huir de su casa por su rígida condición, con los cuales la hija entró religiosa, menos mal, y el don Francisco se fue a Roma, donde acabó de perfeccionarse en la pintura. Otro hijo, hermano, Herrera el Rubio, pintó mucho ridículo, como bodegones y figurillas a la manera de las de Caló, el francés evidentemente ya es Caló, pero muy dibujado y de rara invención, y murió muy mozo en Sevilla. Ni conocemos un solo cuadro, ni conocemos otro tipo de noticia sobre este hermano el Rubio. Lo que me interesa es, diríamos, esa segunda puñalada en la vida del padre. Le roba al padre, se va con la hermana, mete a la hermana en un convento y él se va a Roma. ¿Cuál es el problema? El problema es que en 1657 Francisco de Herrera e Inestrosa, pero que también en otra documentación se señala que es Fernando de Herrera y Aguilar, es hijo natural de su padre. Y hijo natural, es decir, no es un bastardo porque no es un hijo extramatrimonial, sino que es un hijo de solteros. Y no sabemos nada, evidentemente, ni de la madre, esa María de Inestrosa, ni, evidentemente, del padre. Se había pasado, diríamos, por, como se dice en Madrid, por la calle de la Parra. Un padre de Francisco de Herrera el Viejo, Juan de Herrera, un hermano del padre grabador también, y hasta cierto punto dedicado al pilotaje, Juan de Herrera, y evidentemente el padre no debía ser no solamente rígido de condición, sino bastante desnaturalizado, porque en la fecha del 57 dice que ha muerto ab intestato, por lo tanto sin testamento, pero ha dejado en la penuria a hijos naturales y desamparados. Y no es exclusivamente Francisco, sino Bartolomé y María de Herrera. Existen una serie de primos que no nos interesan ahora y por lo tanto diríamos, parece que, bueno, pues como ocurre en muchos sitios, pues empezaba las casas por el tejado y tenían varios hijos antes de casarse con la madre de los mismos, que no sabemos si son la misma madre para todos ellos o no. Pero lo raro es que se tenga que ocupar, dado que la herencia de ese padre, por lo tanto, habría sido reconocido en algún momento, pero a los otros hermanastros o medio hermanos, pues los tiene que amparar porque los ha dejado, diríamos, en la miseria sin darles ningún tipo de herencia. Esto es hasta cierto punto el mundo de Francisco Herrera y Aguilar o Inestrosa en los primeros años de su biografía, de la cual Palomino nos se ocupa de contarnos, diríamos, los lados, si queremos, más oscuros, esos en los cuales, diríamos, no repara lo que sería una geografía tradicional o una historiografía que sea fundamentalmente también ageográfica y que no recoja, diríamos, que existen armonías y existen también conflictos entre los propios artistas, entre los artistas y los comitentes, entre los comitentes entre sí, naturalmente. El año 47 se casa, volveremos, pero el padre no está en Madrid. El padre está en Madrid, el padre no asiste a la boda. Algún, bueno, pues, venganza poética pudo pensar el hijo con respecto al padre. En 1655, regresado ya de Italia, bueno, entra como archicofrade del Santísimo Sacramento de la Iglesia del Sagrario de la Catedral y hasta cierto punto son la familia también de la novia
que ahora veremos cómo se llama, Juana Méndez, como también eran todos trianeros y pertenecían también a la cofradía del Santísimo Sacramento de Santa Ana de Triana. Quiero decir que tenemos un personaje instalado en diferentes casas en la ciudad de Sevilla, hasta que el año 60, después de romper con Murillo en la academia, y se supone por la Inquisición, por no cumplir con el encargo, bueno, pues se traslada a Madrid y comienza una carrera distinta en la ciudad, donde había pasado evidentemente había pasado algunas temporadas, pero no se había instalado. ¿Qué hacemos con esa mujer divorciada? Juana de Auriolis y de Medina. Hay diferentes Medina, quizá de Auriolis, escribanos de Triana en la primera mitad del siglo, cofrades de esa confraternidad del Sacramento, un segundo escribano también del mismo nombre, que debiera ser, en este caso, pues quizá un hijo que heredaba el puesto del padre, y en el cual aparece, sí, esta vez, como Auriolis. Divorcio, y todos nos quedamos en cierto punto sorprendidos, porque pensábamos que era una cosa que había traído en España pues, la República y la democracia, no creo que ni siquiera la Primera República, sino la Segunda. Pero evidentemente el estudio de los que se ha hecho recientemente se aceptaba por parte de la Iglesia y en muy diferentes circunstancias un divorcio, lo cual conllevaba, diríamos, lo que serían una separación de cuerpos y una separación de convivencia, pero no una disolución del vínculo sacramental del matrimonio. Por lo tanto, no se podía uno casar porque entonces se convertía en un bígamo y era reo de muerte por parte de la Inquisición. Evidentemente, podía ser por causas masculinas, enfermedades venéreas, maltrato de uno, pero también de la otra, impotencia del varón, después de un trienio de convivencia que legalmente ha exigido al matrimonio y haberse probado la cópula carnal. Falta de débito conyugal, ya no era solamente la impotencia, infidelidad entre los cónyuges, adulterio, desatención mutua en caso de invalidez o enfermedad, de salvaguarda del honor y la honra, falta de verdadero consentimiento. Bueno, parece bastante moderno y lo que sabemos es que fundamentalmente interponían una denuncia para divorciarse las mujeres. No sé si ahora también son las mujeres o no. Lo que es evidente es que Juana de Auriolis debió interponer un pleito, lo ganó y, por lo tanto, rescindió el matrimonio desde un punto de vista de la convivencia. De estas fechas se ha pensado por parte de Enrique Valdivieso que hubiera pintado este cuadro de Bormujos, en el cual se nos mostraría supuestamente un pintor poco amigo de las novedades y que se basaba fundamentalmente en ese grabado que muestro de Philippe Gall abierto en Amberes con una representación de Santa Catalina ante el Papa Urbano VIII. Evidentemente hay elementos que nos llevarían hacia el arte del padre, otros que nos llevarían hacia un arte del hijo, pero evidentemente antes de algunos de los cambios radicales que sufre en su cultura visual. Pero no podemos dejar de pensar que si hay una primera mujer, luego hay otra, pero no es una esposa. En 1684 se dieron dos testamentos en Madrid. El testamento de una Ángela Gijón de Robles y Villoslada, soltera, hija de unos burgaleses. Aparecen como testamentarios Herrera y Diego Sáenz, que es un ayudante del pintor, casado con una Margarita de Villalobos. Deja bastantes mandas a amigas y a un sobrino, y el resto de la herencia, que son muy pocos, a Herrera. Sin embargo, esta mujer, muerto Herrera, y que evidentemente no parece estar casada porque se declara soltera, todavía estaba viva a finales del siglo XVII. Y nada menos que se había casado dos veces, quizá porque estaba deseosa de casarse y Herrera no podía casarse.
y no sabemos nada de cuándo fue la partida de defunción de Juana de Auriolis. Se había casado en primer lugar con un Pedro Plazos y después con un Agustín García de Cortázar, del cual se había divorciado, con lo cual estamos viendo que los divorcios eran mucho más normales de lo que pudiéramos haber pensado y por lo tanto vivía en 1698 sola. Ese mismo día y mes hace testamento Herrera de Hinestrosa. Señala que la soltera lo ha cuidado en diferentes momentos, le ha prestado importantes cantidades de dinero, no sabemos de dónde lo sacaba, son de ella las alhajas y vestidos que hay en la casa y, por lo tanto, diríamos, deja como herederos a un sobrino suyo, deja también como herederos a Diego Sáenz, al cual le lega pues, las estampas y dibujos. En otros momentos pues, podríamos pensar, en el caso del Greco, con respecto a figuras de ayudantes, que hubiera una relación homosexual, volveremos sobre ello. Y, evidentemente, unos testamentarios que son Diego Sáenz, Ángela de Robles, el licenciado y presbítero Juan García de Dongala, que es un personaje que se nos escapa, y heredero precisamente ese presbítero, que no sabemos nada, ni ese Dongala, pues sabemos que se concebía como Dongala un reino de Etiopía o Nubia, pero no se me va a ocurrir decir que fuera en este momento de hispanoafricanos como Juan de Pareja, pues que este presbítero fuera, con perdón, negro, subsahariano. Lo que tenemos, y nos vamos a plantear, porque se ha señalado, diríamos, una supuesta homosexualidad de Herrera, y en unas fechas en las cuales la homosexualidad practicada, por lo tanto la sodomía, era castigada con la muerte por parte de la Inquisición y por lo tanto nada de orgullo gay ni nada que se pudiera parecer. Lo que es raro es que hasta cierto punto podríamos pensar en Herrera en un misógino. Deja de ser bastante curioso, diríamos, la parquedad en la representación femenina en todos los cuadros de Herrera, a pesar de la casi permanente aparición de la Virgen coronada, de la Virgen con el niño, de la Virgen en cuadros como el Triunfo del Sacramento, en el cual prácticamente es una figura borrosa, y otras que bueno, no llaman mucho la atención por la belleza en imágenes en colores que he puesto en la parte inferior de la pantalla. Si se va a Italia y por lo tanto comienza a rendirse ante las aduanas de Italia, eso es conocido porque nos lo cuenta también, no existe casi documentación, nos lo cuenta también Palomino, que es una fuente, diríamos, fundamental para nuestro conocimiento y para nuestro desconocimiento y para nuestro, diríamos, fake news con respecto a Herrera, el joven. El español del Pesce. Evidentemente, el español del Pesce se encuentra algunas pinturas en diferentes inventarios de pintura de italianos, diríamos, de la nobleza clerical, como este canónigo de Santa María Mártires, el Panteón, y virtuoso también del Panteón, este Valone, maestro de casa de esta marquesa cristiana Duggioli Angelelli, cuya tumba muestro a la derecha, en Santa María del Popolo, que no se sabe muy bien, pero era viuda boloñesa, pero habían asesinado al marido años atrás y por lo tanto este senador boloñés pues la había dejado viuda y ella había comenzado a irse a Roma y crear una importante colección de pintura. Lo que les pongo ahí, ese bando, pues es, diríamos, un documento, un pasquín colocado en Bolonia, un wanted de las películas de vaqueros, en el cual pues, se perseguía y se pedía que la colaboración ciudadana para cazar a los asesinos del senador. El duque de Bracciano, Paolo Giordano Orsini, también tenía cuadros en la colección probablemente del cardenal Ezio Azzolini, amigo y heredero de Cristina de Suecia. Por lo tanto, diríamos cierto conocimiento de este pintor sin nombre, sino exclusivamente apodado por parte de los coleccionistas de una persona sin nombre. Y evidentemente el mercado, que no es tonto, pues ha intentado encontrar algunos de los cuadros del español de Pesce. Muestro estos dos,
uno de ellos sospechosamente firmado al reverso, Francesco Herrera di Siviglia, detto lo spagnolo dei pesci, que canta demasiado, evidentemente, y otros que se alejan por completo de lo que pudiera ser una aproximación en fecha y momento a los cuadros. Benito Navarrete, yo creo que con acierto, ha atribuido este cuadro, que pertenece a la colección del Museo Nacional de Canadá en Ottawa, el cual pues parece que coincide en la morfología del personaje como supuesto autorretrato y en la relación de los peces y en la cronología del cuadro con los años que estaba, y todos tenemos una cronología específica para el soggiorno de Herrera en Italia. Italia, que debiera ser Roma, pero también Nápoles, porque en la biografía de Francisco Pérez de Sierra se dice que tuvieron una amistad no exenta, diríamos, de debates con Herrera, y él parece no haber salido de Nápoles. Pero evidentemente, y Venecia, dado que pues tiene una cultura visual en la cual los venecianos forman parte importante, y no solamente sería a través de las pinturas que se encontrarán en el Alcázar de Madrid, que no va a visitar hasta prácticamente los años 70. Pero otro colega nuestro, Jorge Fernando Santos y Ortiz de Iribas, publicó hace pocos años toda una serie de grabados, de los cuales había alguno firmado, Francisco de Herrera invenit et sculpsit, con una E que denuncia, diríamos, su españolismo y su falta de control de las isis líquidas, en el cual, pues se nos marcaban unas morfologías de cartuchos para diferentes razones, para diferentes decoraciones, para diferentes portadas de libros o de documentos, en los cuales, diríamos, se está haciendo constantemente, diríamos, guiños al personal a través, diríamos, de esas figuras que terminan sacándolos a la lengua, que terminan, pues configurando imágenes, diríamos, que pueden leerse como imágenes de rostros, aunque están fundamentalmente hechas a partir de elementos geométricos o vegetales, y por lo tanto se nos presentan no solamente estos de Roma, sino que también con la misma fecha o con nada más que el nombre, otros que se han conservado en el Metropolitan de Nueva York o en el Victoria and Albert de Londres, también diríamos con esa fecha de 1649, el cual pues evidentemente tenía que estar en Roma, porque no solamente se han hallado en Roma, sino porque el papel parece derivar de papeles italianos. Y yo me he permitido, en un exceso, pues pensar que pudiera ser también, desde un punto de vista estilístico, un grabado o una prueba de grabado atribuida tradicionalmente al padre, pero que a mí me ha llamado la atención fundamentalmente por esos elementos que yo en fragmentos he colocado en la parte de la derecha. Esto es una Inmaculada Concepción excepcional en el ámbito español, porque está incluso excepcional con respecto a la fuente, ese grabado de Raffaello Schiaminosi, en el cual pues representa una luna, el cual pues tiene unas sombras propias, evidentemente, desde el sol que viene de la parte superior, pero que en el grabado atribuido al padre, pues tiene un diseño que es como una espiral concéntrica, que curiosamente es algo que se puso de moda en Roma como tratamiento, diríamos, de las sombras, a partir de este grabado de la Santa Faz de Cristo, hecho por un francés, Claude Mellan, precisamente en 1649. Es decir, desde mi punto de vista, tendríamos que estudiarlo más detenidamente, pero sería una hipótesis que Herrera lo viera y lo reduplicara fuera en Italia o fuera en España a su regreso. ¿Qué es lo que sobresale fundamentalmente en el arte? Y no voy a repasar todas las obras ni mucho menos toda la obra de Herrera. ¿Qué es lo que sobresale en el arte nada más llegar a Madrid en primer lugar, y el cuadro de la apoteosis de San Hermenegildo que viene a la izquierda? De inmediato regresa a Sevilla, ya ha muerto el padre y tendría que ocuparse, diríamos, de esos hermanos o hermanastros desamparados, y que pinta para la Archicofradía del Santísimo Sacramento, de la cual forma parte ese triunfo
que excepcionalmente es el único cuadro que, a mi conocimiento, firme y feche en 1656, como puede verse, no sé si puede verse, algunas letras puede intuirse, puede verse en la parte inferior del cuadro. Y por otro lado diríamos, en el Éxtasis de San Francisco, otro cuadro pintado en 1656, el cual, por el éxito que tuvo, pues le granjeó, según fama y evidentemente una opinión favorable, una opinión exultante, pero al mismo tiempo diríamos una opinión celosa que brama, y por lo tanto diríamos la envidia de otros pintores que estaban en Sevilla y que vieron cómo el triunfo, diríamos el éxtasis y el triunfo de San Francisco contagiaba al artífice de la imagen. ¿Qué es lo que tenemos en común de estos tres cuadros que muestro? Pues las figuras, diríamos, de lo que se ha llamado tradicionalmente un reposoir, por lo tanto una figura reclinada en la parte inferior del cuadro, pero que curiosamente lo que se presenta es como un contraluz. Esto es, figuras que no solamente, diríamos, crean un primer plano, resaltando, diríamos, la distancia entre lo que sería, diríamos, el marco del cuadro y, por lo tanto, diríamos, el espacio casi del propio espectador y la imagen ficticia que está detrás de ellos, sino que al mismo tiempo, diríamos, por contraste va a resaltar luces y sombras que aplicaba Palomino también al padre, va a resaltar precisamente las luces de los fondos, de los celajes, de los cielos, de los objetos divinos que aparecen rodeados de infinitud de angelillos volanderos que rodean o menos volanderos, que rodean a las diferentes figuras y al santo. Que el éxito de este triunfo del sacramento fue tal que podemos encontrar, diríamos, una estampa abierta por Matías de Arteaga en supuestamente en 1661 y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid con algunas ligerísimas variantes. Evidentemente, si nos fijamos, el cuadro para un retablo pues tenía una zona inferior que no era exclusivamente rectangular y por lo tanto pues estos angelotes se los ha subido un poco para que puedan caber, diríamos, y no crear una estampa rara con una figura, diríamos, de lo que podríamos decir desde una cultura española, una parrilla de San Lorenzo. Pero me interesa, diríamos, precisamente el que el año 61 se está respondiendo, creándole, diríamos, una estampa, aunque solamente conozcamos ese ejemplar, que testimoniara, diríamos, ese éxito nada más irse, supuestamente, de Sevilla hacia Madrid. Y evidentemente podremos buscar, diríamos, esas figuras que, digamos, de esos reposoir, en algunas veces no solamente iluminados, no solamente a contraluz, aunque es lógico que fueran a contraluz si el objeto que estaba en el fondo era sagrado y por lo tanto la luz procediera del cielo y procediera de la figura sagrada del personaje. He hecho una recopilación desde Tiziano, Veronés, Tintoretto, Agostino Carracci, con el cual se ha señalado, diríamos, concomitancias, o incluso, diríamos, posterior, pues figuras como el Baciccio. Pero también, diríamos, de figuras del mundo, diríamos, de lo que sería el caravaggesismo, de un Checo de Caravaggio o de algunos de los Voigtvogels que desde el extranjero, fundamentalmente desde el norte de Europa, pero también un Rivera, llegaban a Italia a aprender. El cuadro que les muestro con la cabezas antiguas y el estudioso, pues presenta precisamente estas cabezas fundamentalmente a contraluz y jugando, diríamos, con los perfiles mínimamente iluminados por una candela que ha quedado sin verse. Pero también, diríamos, de otra cultura, que es la cultura de las grandes estructuras cupuliformes al fresco, en la cual evidentemente hay toda una serie de figuras que tendrían que asomarse, diríamos, a lo que sería su supuesta barandilla, a la cornisa de, luego va a hacer maravillas, un siglo después, una figura como
Tiepolo, pero evidentemente las figuras que quedan medio tapadas por las cornisas, sean en la Capella Paolina de Santa María Maggiore o en la Capilla de San Gennaro, que pudo haber visto si evidentemente estuvo en Nápoles, y que representaban, diríamos, las grandes estructuras de la modernidad de esos frescos, cuya práctica, pues nuestro amigo Herrera el Joven, pues desarrolló, pero que desgraciadamente no ha quedado en ninguna. Pero también diríamos dentro de ese mundo algo mucho más próximo y que podría haber visto. Al lado de la Capella Cornaro de Santa María de la Vittoria en Roma, que todos ustedes conocen por el magnífico Santa Teresa de Bernini, existe otra capilla en la cual pues, Guido Reni hizo un retrato de este cardenal Jesi, pero Algardi introdujo algunas figuras, diríamos, de yeso en esa unità delle arti que no solamente practicaba Bernini, pero también, diríamos, ese pintor que es Grimaldi, Giovan Battista Grimaldi, el cual nos muestra, diríamos, algunas de estas figuras subiendo las manos, como en este ejemplo de una transfiguración en la cual pues, uno de los apóstoles ha quedado, diríamos, tumbado, si queremos, a partir de esos modelos de la caída de San Pablo, camino de Saulo, camino de Damasco, y que nos mantendrían, digamos, en esa cultura que se está formando, dado que esos frescos serían del año 37, por lo tanto, diríamos, más de 10 años antes, pero un poco, hasta cierto punto, el último grito en materia de frescos y de capillas funerarias que se podrían encontrar en Roma. Pero también en palacios, y en palacios, diríamos, con una figura que ha sido siempre un referente para lo que sería la apropiación de su arte por parte de Herrera, que es lógicamente Pietro da Cortona. Y no me estoy tanto refiriendo en las obras como Palacio de los Barberini, sino del Palacio Panfili, en el cual probablemente tuvo relación a través de alguno de sus clientes. Entonces, las figuras que pueden aparecer saliendo en forma, diríamos, más o menos a contraluz, nos mostrarían, diríamos, esa parte de la cultura visual y tipológica para nuestro amigo Herrera. Por lo tanto, diríamos, tendría unas relaciones que hemos de pensar que pudiera haberlas tenido con este Giovanni Francesco Grimaldi, el bolognese, con dos hermanos, los Pierfrancesco y Carlo Cittadini, el cual pues parece tener concomitancias algunos en su manera de dibujar, pero sorprendentemente no hay ni un solo documento de una estancia que podría ser de casi pues, más de un lustro en Roma, ni un documento de la Academia de San Luca, lo cual quiere decir que no tuvo diríamos, taller abierto y que hasta cierto punto podría estar trabajando como un oficial al servicio, diríamos, casi como trabajo esclavo, no declarado, con un salario, diríamos, en B, porque no aparece en ninguna documentación ni en ninguna. Pero tampoco aparece en la Academia de la Compañía de Virtuosi al Pantheon, no tenía categoría como iba a tener contemporáneamente, estrictamente de forma contemporánea, Velázquez, y la compañía ad latere de San Giuseppe de Terrasanta, situada evidentemente en el Pantheon. Sigamos con lo que nos cuenta buenas y malas por parte de Palomino. Travesuras, bodegoncillos romanos con gran genio. En Roma, gran pintor, consumado arquitecto y perspectivo. Caprichoso de luces y sombras, en que fue singularísimo. Retratos con singular grandeza y primor, el cual no hemos conservado demasiados. Las pinturas de San Hermenegildo, era un jactancioso, y señala la jactancia de Herrera, era tan vano, por lo tanto tan vanidoso, que se dejó decir que aquel cuadro se había de poner con clarines y timbales de genio muy ardiente y voraz. En San Felipe el Real, la bóveda del coro, cosa en extremo caprichosa y rara, en que se descubre la inquietud y travesura de aquel genio, retocada por su propio borroncillo. En Atocha, con extremado gusto y capricho, y sabemos que se enfrentó, y hasta cierto punto, como dice el hijo de Angelo Michele Colonna, lo sfidó, digamos, lo desafió a pintar en el convento de los dominicos de Atocha. Capilla del Sagrario en el noviciado, pinturas en los agustinos recoletos de Madrid, el colegio de Santo Tomés, en esa capilla de los Siete Dolores, en este caso no frescos, sino esos dos cuadros
que hemos visto en la exposición, de la Pasión de Cristo. E incluso diríamos premiado por parte del almirante de Castilla al colocar una de sus pinturas, aunque la desconocemos cuál, para una pieza de los españoles de la Casa del Paseo de Recoletos como una sala para pinturas de los eminentes españoles, esto es, reconocido por parte de la nobleza madrileña como un eminente español. Bodegoncillos y flores con tal frescura, travesura y ligereza que parece que si se sopla se han de mover. Una custodia en perspectiva con unos chicuelos, con un festón de flores como que la quieren adornar, evidentemente, la custodia, que terminó en manos de los herederos de don Antonio de Sotomayor, íntimo amigo de Herrera. Volveremos. Tal era su genio de satírico y diabólico. Era menester mucho cuidado para tratar con él, porque de todo se escocía y siempre hablaba satirizando y con misterio, recelándose de los demás y juzgando que le trataban con doblez y con disimulada intención. Bueno, un paranoico. Atocha puso un lagarto mordiendo el rótulo, esto es, el Greco ya había pintado una serpiente en el San Mauricio y la Legión Tebana, donde está su nombre, y un chicuelo riéndose y haciendo higas. En el Hospital de Aragón, un San Vicente, un perro royendo una quijada de asno y otro muchacho haciendo la higa, un ratón royendo un papelillo donde está su nombre. Por lo tanto, diríamos, sus envidiosos ratoneros, el lagarto mordiendo llenos de envidia, ¿dónde está su nombre? Y es el caso que él sabía por su mordacidad que no merecía le hiciesen merced alguno y así se curaba en salud. O sea, además, un vano, un orgulloso, un vanidoso y un despreciativo. Quiero decir, lo está poniendo a caldo, evidentemente, aunque, bueno, pues con cierta chanza, desgraciadamente no ha quedado ningún rótulo con ningún lagarto, ningún ratón, ni siquiera ningún chicuelo que está haciendo la higa mandándonos a freír espárragos. Como también el mono célebre que hizo con ocasión de haberle mandado el señor conde duque de Olivares, que es evidentemente el tercero y marqués del Carpio, Gaspar de Haro y Guzmán, que fuese a ver las pinturas que había en cierta almoneda y eligiese para su excelencia las mejores y se las dejase señaladas. Hizo la Herrera, pero habiendo ido a verlas el conde duque, las despreció todas, o las más, y eligió otras de muy inferior calidad, abominando el mal gusto y elección de Herrera. Cabreo sonoro, el cual, abrasado de este vejamen, pintó la sátira de un mono que, hallándose en un vergel de flores y junto a él unas rosas muy bellas, eligió un arcalcil, que es, bueno, una alcachofa de jumento, con el cual estaba muy gozoso. Hízolo con ánimo de presentárselo a dicho señor. Pero don Antonio Fernández de Sotomayor, su amigo, que era más prudente, le representó las malas consecuencias que de ahí se podían seguir y lo eligió para así regalándole con cosa equivalente. Se ha señalado por parte de Alejandro Martínez que podría tratarse de un cuadro que se conservaba, ha desaparecido, en una colección privada y que evidentemente podría vincularse con esa estampa de 1590, ese cubero que pertenece a la colección de Antonio Rodríguez Moñino, pero que desde mi punto de vista, a pesar del 1590, tiene un aire de falso contemporáneo que no puede haber sido, digamos, una antecedente, sino un consecuente de este lienzo que se movía en una colección de carácter privado. En 1703, en el inventario de don Antonio Fernández de Sotomayor, yo no lo he conseguido encontrar, y se dice que lo había destruido, pero evidentemente si se conservaba a fines del siglo XIX, de destrucción nada, aunque no estuviera en el inventario de Sotomayor. Y aquí llegamos, diríamos, a ese enfado con Carreño de Miranda y por lo tanto, diríamos, con alguien que está íntimamente relacionado como es Palomino. Tuvo muchos cuentos con Carreño. Se le había encargado a Carreño, como hasta cierto punto es lógico, para la Capilla de las Reliquias, una San Lorenzo de plata que había fundido un italiano, Francisco Filippino. Hace falta hasta cierto punto una explicación para poder entender todo lo que está señalado. Los abrazaba a los dos cada día con papelones satíricos, a que nunca respondía Carreño. Nada, una ecuanimidad y una paciencia
como el santo Job, ni hacía caso, diciendo con su acostumbrada paz y prudencia que no podía creer que de su compañero semejantes cosas, que sin duda a alguno que le quería mal levantaba aquellos testimonios, introduciendo en su nombre aquellos papeles. Titulado 1, Turibio Ramplón de Piquinelli. Yo pienso que debe ser una corrupción de Pulcinella o Polichinela, el personaje de la Comedia del Arte que les muestro aquí, jorobado, vestido de personaje absolutamente ridículo, mozo de trabajo, que suponía que ser criado de Herrera y que hablaba con otro paisano suyo, apasionado de Carreño. Aludiendo a esto en lo de Toribio por lo asturiano, el asturiano evidentemente es Carreño, y en lo de Ramplón por no ser de tan pulidos pies como Herrera presumía. Es un decir que Herrera presumiera de si era un hijo natural. Y en los de Piquinelli, aludiendo a Filippini, que era italiano. Y en este tal papel le iba buscando la vida a cada uno y sus principios y flaquezas, y últimamente concluía diciendo que su amo con los ojos vendados le enseñaría a pintar a él y a todos cuantos había en España, ¡ay!, y fuera de ella, ¡ay!, y que si esto no bastase, que a leñazos por vida del hijo de tan atroz era y tan voraz, como todo esto, lo espinoso de aquel natural de Herrera, por cuya causa yo, aunque paisano, andaluz, nunca le comuniqué, porque si la hubiera cargado, diríamos, en el círculo o en el taller del propio Carreño. El diablo tiene esta pintura en el cuerpo, porque si ha querido ser geómetra, es una de las frases que cita dichas por el propio Herrera, porque si he querido ser geómetra, lo he conseguido. Nada. Si aritmético, también. Si arquitecto, lo mismo. No tenía abuela. Y en este diablo de la pintura, con tanto como me he desvelado en ella, voto a Dios que, aunque no sé dibujar un ojo, a mí ahí me entretengo en pintar algunas corozas, cucuruchos de San Benito, para que cuando vayan los amigos se las prueben y cada uno se lleve la que le viniere mejor. Por lo tanto, está, diríamos, tachando a todos los demás, no de cristianos viejos, sino de supuestos personajes susceptibles de colocarse un cucurucho y un San Benito procesados por la Inquisición. También se nos cuenta una anécdota, supuestamente del compañero en Roma y Nápoles, Francisco Pérez Sierra. Andaluz, se dice andaluz, y tenía el pelillo amoriscado, Herrera. Vio a Herrera con una jaquetilla blanca y un birrete colorado, que era verano. Dijo Pérez a otro amigo que iba con él, mira qué arraez de galera, esto es, mira qué capitán moro de galera. Y respondió él tan aprisa, y tú pareces forzado de la chusma, esto es galeote en un barco con la chusma que era condenado a galeras. Y era fiesta oír a los dos porque no se quedaban a deber nada, y por cada uno en el genio era peor que el otro. Murió con gran sentimiento de toda la corte y especialmente de los artífices, que todos le amaban por su gran ingenio y habilidad. Arquitecto, quiero decir que, ahora lo mostraré, y era de tan agudo y vivaz ingenio que en algunas cosas que disputaba con hombres doctos sin haber él estudiado, los hacía titubear. Y además de esto fue muy guapo, bizarro y galante. Y concluye precisamente esa biografía. Quiero decir que he señalado lo de arquitecto porque es, diríamos, lo que se les presenta en la biografía. Don Francisco de Herrera el Mozo, arquitecto y pintor de su majestad. Bueno, arquitecto llegó quizá de retablos, pero llegó muy tarde. En los años se le nombra arquitecto del rey Carlos II en una fecha que es 1648, me parece, y 1678, y pintor de su majestad pues en los años también primeros 70, el año 73, y es una de esas rencillas, uno de los motivos de rencilla con Carreño. Carreño pasa de pintor del rey a pintor de cámara con un sueldo mejor, pero no renuncia al de pintor y por lo tanto Herrera, que estaba en expectativa de destino de pintor del rey, se queda con una mano delante y otra detrás y por lo tanto bueno, pues, no le haría ninguna gracia que ese desprecio, diríamos, desde un punto de vista real. Y aquí terminaría, fue grandísimo arquitecto, pero es prácticamente el único párrafo que le dedica a Herrera como arquitecto.
Quiero decir que insistimos, diríamos, en las bondades de ese diseño como cualidad que permite, diríamos, una totalidad de las artes sobre el criterio de Vasari. Evidentemente, en los últimos años de su vida comenzó, diríamos, a trabajar en un ámbito que sería el de la exaltación indirecta o directa de la monarquía, con la cual no parecía haber tenido tratos hasta esas fechas. Cuando Fernando de la Torre Farfán publica las fiestas de la iglesia de Sevilla en honor de San Fernando, en el año 71, pues comienza a realizar portadas para libros al aguafuerte. En ese mismo libro aparece otro, que es la imagen de la derecha, en la cual tenemos el dibujo preparatorio en Estados Unidos, en el cual pues, se incluye, evidentemente, con modificaciones entre el dibujo preparatorio más arquitecto y el dibujo final, el propio retrato de un Carlos II de 1671. En otras imágenes del año 68, diríamos, parece comenzar a realizar esbozos de orlas, de imágenes de Atlas sosteniendo un mundo en el cual aparece Mariana de Austria y Carlos II, que serviría de modelo para algunas orlas que parecerían de cartas ejecutorias, pero que a mí yo identificaría con este personaje que carga el mundo, con el hijo bastardo, reconocido evidentemente por Felipe IV, don Juan de Austria o don Juan José de Austria, que iba a terminar siendo, diríamos, el que defenestrara durante 2 años a la reina viuda, y que es este personaje que tenemos aquí, bastante fanfarrón, pero interesado en la arquitectura, interesado en las artes, discípulo de algunos de los matemáticos más importantes del siglo XVII, y que hasta cierto punto permitirían probablemente ese contacto con la monarquía, con la reina primero, después con el rey, y la aparición de actividades que hasta cierto punto nos llevarían a tener un control del dibujo en ámbitos tan importantes como el teatro en las cortes de los Austrias, y que conocemos a través de estos dibujos para una obra de Juan Vélez de Guevara, Los cielos hacen estrellas, del año 73, coincidiendo precisamente con el nombramiento como pintor de la reina primero y después pintor del rey pocos meses después. Voy acabando porque evidentemente también, a pesar de su falta de estudios, pues fue objeto evidentemente de el favor de algunos profesores, no de la pintura, sino profesores de la dramaturgia o de la literatura. En 1677, gracias, como se señala, a don Juan de Austria, se hizo una deposición a favor de los pintores de la pintura, en la cual se incluye, conocemos desde el siglo XVIII, la que hizo don Pedro Calderón de la Barca, y el cual hace un elogio de Francisco de Herrera, como alguien que ha alcanzado una colocación por parte de la monarquía, en este cajón de sastres o un montón de muchas cosas que me parece que es la primera edición a partir de la cual pues, conocemos este texto laudatorio. Naturalmente, entre el año 80 y el año 81, quizá con un dibujo anterior, pues Herrera se le había encargado, muy probablemente su comitente es don Juan José de Austria, que era entonces pues, virrey de Aragón, el proyecto para la Basílica del Pilar. Basílica que después se iba a transformar, no me da tiempo, hablará de ello Beatriz Blasco en este mes, y que evidentemente pues, mantiene una serie de elementos que son nuevos. No se trata en exclusiva, diríamos, de lo que sería una iglesia salón a la española o una Hallenkirche, porque el ritmo es un ritmo alterno y van cambiando, diríamos, la anchura o la profundidad de los diferentes tramos de la iglesia, que tenía evidentemente que acoger la capilla de la Virgen del Pilar. Y eso que parece vincularlo con algunos proyectos de Borromini o algunas realizaciones como las de la iglesia de San Giovanni en Laterano, bueno, pues sería transformado radicalmente por los constructores y fundamentalmente por Ventura Rodríguez, que pues recubrió los pilares y probablemente modificó las interpilares de una zona y otra.
También, y eso ha aparecido en la exposición, por primera vez este grabado, que debe ser estudiado con mayor profundidad y es importante, enviado muy probablemente por la reina Mariana de Austria a Viena para que se grabara, en un momento en que ella ha sido defenestrada por parte de don Juan José de Austria, ha tenido que irse a Toledo durante los años finales de los 70, en que él termina siendo, diríamos, el valido de Carlos II, su medio hermano, y tiene una situación, diríamos, particular. Después de Toledo regresa, pero el nuevo matrimonio de Carlos II con María Luisa de Orleans hace que, bueno, tenga que retirarse del Alcázar, tenga que acondicionársele habitaciones en el Palacio de Uceda, que es la que muestro en la pequeña pantalla a la derecha, que todos ustedes conocen al lado de la iglesia de la Almudena, para la cual, quizá como capilla importante próxima a este Palacio de Uceda, pues parece haber encargado este proyecto para un gran retablo en el cual está la Virgen de la Almudena, pero desde un punto de vista arquitectónico, pues aparecen, diríamos, por primera vez los estípites, que sería un elemento que haría furor fundamentalmente a partir de Jerónimo Balbás, a partir del siglo XVIII. Naturalmente, el grabado, el cual se señala como inventor a Francisco de Herrera, es grabado por un hombre vinculado como Teodoro Ardemans y después grabado por dos grabadores vieneses, Lerch y Kreischer, el año 82. Y naturalmente también va a intervenir en estos primeros años 80 desde Roma a través de Vicente Giner, un clérigo y pintor que pinta estas arquitecturas, pidiendo una academia, que se creara una academia sobre el modelo, diríamos, francés en Roma. Bueno, pues a pesar de que don Gaspar de Haro tenía una buena relación a través de todo el tiempo, pues lo despachó diciendo que no estaban los tiempos para semejantes desperdicios. Estoy seguro que, dado que mantuvo buenas relaciones Herrera con el marqués del Carpio, no se enteró de la apostilla a la solicitud del documento. Y al mismo tiempo, diríamos, don Francisco, maestro mayor, solicitó en dos ejemplares que han llegado hasta nosotros, uno en Madrid, la creación de una academia también en Madrid. Este es el otro ejemplo. Este documento, diríamos, nos sirve hasta cierto punto para calibrar en cierto sentido la cultura, aunque fuera la cultura libresca, no la arquitectura, la cultura arquitectónica o pictórica práctica, porque da referencias a personajes de la antigüedad, a artistas y científicos de la antigüedad, pero que son todos perfectamente referibles a los textos de Vitruvio, a los textos de Alberti, a los textos de Plinio el Viejo, evidentemente, pero también a textos, y no voy a pasar por encima, textos que aparecen a un texto como los discursos apologéticos de Juan de Butrón de 1626. No voy a decir que plagie, pero vamos, intertextualiza, que es un primor, algunos de los textos. Quiero decir que hay muchas cosas que sabemos. Entre la exposición del trío Herrera, Carreño y Rizzi, que Alfonso Emilio Pérez Sánchez organizó hace ya tiempo en este Museo del Prado, y el día de hoy, y gracias a la exposición de Benito Navarrete, hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de Herrera el Mozo. Sin embargo, no todo, es decir, que no sabemos muy bien cómo pudo esquivar las virtudes que podía tener, que no son tantas las que nos cuenta Palomino, con sus protectores, desde el marqués del Carpio, la reina, el rey, después don Juan José de Austria, pero dado que Juan José de Austria expulsa a la reina, pues consiguió que la reina lo adoptara, si queremos, de nuevo, y le preparara, le acondicionara incluso en los años 80, algunas de las habitaciones personales en el Palacio de Ucedo. No sabemos cómo lo consiguió, no sabemos tampoco sobre la cultura. Tenemos un testamento, pero no tenemos una idea, un inventario de bienes en los cuales nos cuente, diríamos, lo que leía, más allá de lo que es deducible de ese texto. Poco sabemos de su religiosidad. Bueno, que donde le pescaran, pues que lo enterraran, y dejó algunas misas, pero poco interés más allá, diríamos, de dejar como heredero a este don Gala,
cuya figura se nos escapa. Y tampoco diríamos sus relaciones con los clientes, algo que diríamos todavía debiéramos avanzar. Sabemos de las instituciones que eran sus clientes, pero las instituciones no existen. Las instituciones son siempre unos personajes que están dentro de las instituciones y deciden, toman las decisiones y eligen a los artistas, señalan una estampa como punto de partida de una composición y, por lo tanto, diríamos, esos conventos obliteran a los individuos responsables de esa elección de Francisco de Herrera el Mozo para esas pinturas o para esos frescos que desgraciadamente no han llegado hasta nosotros y que deseamos, diríamos, que en algún momento en algún museo se puedan identificar algunos dibujos que fueran preparatorios y que nos den una imagen de lo que habría sido, diríamos, la gran adquisición desaparecida por completo de lo que sería su gran virtud y, si queremos, diríamos, su gran oprobio en las palabras de Palomino, que sería su paso por las aduanas de Italia. Muchas gracias. A ustedes.